el planteamiento, perdón, la justificación y el planteamiento de objetivos en un proyecto de investigación y luego vamos a hablar de diseños de investigación de manera todavía un poco gruesa porque el sábado que nos vamos a ver ya vamos a mirar los diferentes tipos de investigación y además les voy a dar los artículos que van a leer para una de las tareitas que le voy a dejar, para que lo tengan en cuenta. Eh, Eso fundamentalmente. Entonces vamos trabajando entonces con esta parte, ¿no? En un momento les voy a pedir que muestren su ficha de trabajo número 2, en la cual ustedes han planteado sus guiones, ¿no? De lo que van a hacer en la primera parte. Eso para ir conociendo un poquito cómo están conceptualizando, cómo están trabajando sus guiones de escritura, ¿no? Ustedes ya saben que la anterior vez yo les comenté que estos guiones sirven como para preparar ceviche, ¿no? Cuando uno le preguntan cuánto tiempo te demoras en preparar ceviche, pues las personas dicen, bueno, me demoro 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, pero no piensan en todos los ingredientes que necesitan. Entonces yo, por ejemplo, en mi casa, cuando me dicen, podemos almorzar ceviche, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo le digo, ya, ¿y cuánto tiempo te vas a demorar? Me voy a demorar como por lo menos unas 4 o 5 horas, ¿no? Porque tengo que ir a comprar el pescado, los insumos, el ají, etcétera, etcétera. Entonces eso es prever un poco Recording in progress. desde todo lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces quiero ver esos guiones para ver si ustedes, pensando en que van a preparar un ceviche, piensan en todos los ingredientes o piensan que todo el pescado ya está picado, el ají ya está, digamos, picado, las cebollas, todos los insumos, solamente está para mezclar nada más, que es lo que normalmente hacemos cuando nos sentamos a escribir, como les decía, ¿no? Ok, bien, entonces voy a empezar con el listado. A ver, un segundo, por acá tengo un listado. Ok, a ver, vamos a ver. Porque a veces tengo chicos que se conectan y solamente aparece su nombre y no están, solamente están, nos acompañan moralmente, pero no físicamente. Ok, vamos a empezar con Gabriela. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias por tu asistencia. Ok, continuamos entonces con Miriam. Miriam, buenas noches. A la 1, a las 2 y a las 3. No está Miriam. Eh, Caterín, buenas noches. Caterín a la 1, a las 2, a las 3. Me está, justo me estaba soplando que no me olvide de grabar, Caterín, pero ya no sé, parece que no está, Caterín. No, no está. Ok. Miluska, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, gracias. Edgar, buenas noches. Edgar a la 1, a las 2, a las 3. No lo veo por aquí, a Edgar. Sí, sí. Edgar, hola. Hola, Edgar. Aparece un nombre. De repente no está. El nombre de la sesión de tu Zoom no está bien renombrado, pero me puedes confirmar si eres tú el que está en ese nombre.
Ah, ok, ok, muchas gracias. Ok, gracias por la aclaración. Eh, Geraldine, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, bienvenida. Cristian, buenas noches. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, Lo que hola, pasa es que estoy entrando con el celular de mi esposa. está bien. Me Edgar, ¿no? asaltaron y me robaron el celular hace 3 días. Uy, guau, puta, qué piña. Sí, pusieron Ya, una pistola en la cabeza, me dejé robar. bueno, lo importante es que estás con toda tu, bueno, por lo menos estás íntegro, ¿no? No ha habido, digamos, más allá consecuencias, ¿no? Ok, Edgar, entonces ya registro tu asistencia. Cristian. Oiga, no, Cristian, soy Cristian, profesor. Sí, soy Cristian. Cristian, Sí, pero sí. también tengo otro Cristian aquí, hay dos Cristian. Lo que pasa es que estoy con mi celular y con El la celular de tu lacto. esposa. Ya, ok, ok. Con la lacto no puedo hablar, sino con él se puso el celular de Ah, mi esposa. ok, ok, ya, listo. Ya anoto tu asistencia, Cristian. Nada, a veces nos toca esto, ¿no? De la inseguridad, así que, como dices bien, a veces hay que dejar ir lo que tenemos ahí para que no nos puedan lastimar o no pueda haber alguna afectación en nuestra integridad, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Ana María, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Y Carmen Rosa, ¿está por aquí? No, Carmen Rosa, segundo llamado. Profesor, falto yo, Caterine. Sí, justo estaba en la segunda llamada, Catherine. En la primera. Ok, ya apareció tu asistencia, gracias. Miriam no llegó todavía, y Edgar y Carmen Rosa Cerdán, que también está en el curso, todavía no llegó. Ok, entonces actualiza mi asistencia y quien ingrese, cualquiera de sus compañeros ya le comenta que eh, me notifique su asistencia. Bien, la semana anterior conversamos, el domingo pasado, perdón, conversamos de medidas de frecuencia, hablamos de prevalencia e incidencia, hicimos algunos ejercicios de prevalencia, incidencia, incluso les dejé por ahí un pequeño ejercicio para que vayan ejercitándose en estas mediciones, y luego hablamos de ORRR y nos quedó pendiente hablar de riesgo atribuible. Vamos a terminar esa pequeña parte chiquita de riesgo atribuible y luego pasamos a justificación del problema de investigación. Igual, como les decía en la sesión anterior, que lo que les voy a pedir que ustedes aprendan, que ustedes manejen, tiene que ver con OR y RR. Sí, Gabriel, adelante. A ver, dame un segundo, voy a abrirlo, ¿ya? Voy a abrirlo para poderlo. No te preocupes. Aquí lo miramos. A ver, lo voy a proyectar. A ver, Caterín, ya actualicé tu asistencia, no te preocupes. Ok, sí, sí, entiendo que estabas en transporte. Dame un segundo, lo voy a abrir para que nos comentes cuál es el tema, la implicancia que me estás haciendo notar. Ya, aquí está.
Esta era la hojita de práctica, esta era la población. Habían ejercicios de prevalencia y luego de incidencia, entonces me dices el día 3 de abril, ¿no? A ver, coméntanos, Gabriela. Ok, es válida la duda, pero la premisa está clara. Dice incidencia de la enfermedad, no dice al, dice el. Día 8 de abril. Claro. Sí, ya, claro, claro. En términos del ejercicio va a ser solo puntual para un día. El día 3 de abril, el día 8 de abril, el día 10 de abril. En los anteriores había puesto al, pero sí, tienes razón. Podríamos trabajarlo como una prevalencia de puntos, es decir, solo por días. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Eh, Serían solo por los días. Ujú. Cero. Así es, así es. ¿Ya? Gracias a ti por la pregunta. Sí, consideren solo por días. Tanto la prevalencia como la incidencia, considérenla solo por días. ¿Ya? En algunos casos nosotros hacemos prevalencias de periodo, pero digamos no vale la pena complicarlos a ustedes con periodos y eso, porque lo que sí necesitan tener es de base el concepto. Pero es válida la pregunta. Ahí en ese caso sí yo tengo que corregir la redacción porque no debería decir al día, sino el día tal. Justo el caso que me puso Gabriela no decía al día, pero los otros dos sí los corrigen, consideran como el día tal, el día tal, el día tal. Sí, gracias por la aclaración. Entonces, habíamos revisado un poquito, vamos a hacer un recordaris. Habíamos mirado algunos temas de medidas epidemiológicas, conversamos sobre las asociaciones espurias, el riesgo, hablamos de un ejercicio, conocieron la tabla de 2 por 2. Luego miramos las medidas de asociación, que básicamente era el riesgo relativo y el odds rate. El riesgo relativo como una división entre expuestos sobre no expuestos, ¿no? Los casos de expuestos sobre no expuestos.
Definimos cómo se hacían las incidencias. Incidencia en expuesto A sobre A más B, incidencia en no expuesto C sobre C más D, y el riesgo relativo era la razón de estas dos incidencias. También vimos cómo interpretar este riesgo relativo. Es más, hicimos la conclusión del RR que significa 2,2, cuántas veces riesgo hay, si era un factor de protección o un factor de riesgo. eh, y hicimos algunas interpretaciones también. Ustedes también hicieron cálculos y luego hablamos de medidas alternativas o medidas que podrían eh, sustituir un OR cuando yo no tengo incidencias. Tengo prevalencias, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular los famosos odds ratio, razón de odds, razón de chances, ¿no? El odds ratio, que también les conté ahí una anécdota más que una anécdota, un ejemplo con Ben-Hur y cómo calculó, cómo decidió subirse a los caballos y luego quedamos en que si ustedes no se acuerdan cómo se estima un OR, podían usar la razón de productos cruzados. Y luego estimamos los ORs, ustedes calcularon y llegamos a algunas conclusiones sobre el OR, ¿no? Y nos faltaba esta medida de diferencia que es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible básicamente, así como el odds ratio, o perdón, las medidas de razón son divisiones, yo aquí voy a hacer divisiones, voy a dividir las incidencias, incidencia en expuesto sobre incidencia en no expuesto. Aquí voy a hacer la razón de las odds. Odds en los expuestos sobre la odds en no expuestos, que es la razón de productos cruzados. Y esta medida de asociación es de diferencia. Quiere decir que si aquí aplico división, aquí ¿qué aplicaré? ¿A qué le suena diferencia? Una resta. Una resta, claro que sí, muy bien. Entonces, si ustedes saben restar, esta medida es facilita. Esta es RR o RR, el riesgo relativo, OR, y esta es la RA, riesgo atribuible. Estos conceptos ya más o menos ustedes los conocen, los han visto en algunos ejemplos, ¿no? Aquí no. Ok, entonces vamos a ver medidas de asociación de diferencia. A ver, un ratito voy a poner mi batería para que no quedarme en el aire. Ya un segundo.
Bien, ahora sí, entonces estábamos diciendo que la medida de asociación que nos corresponde es la medida de diferencia. Y básicamente lo que va a hacer, en vez de dividir, lo que va a hacer es restar simplemente. Las incidencias las va a restar entre dos poblaciones. Y se interpreta como la contribución de un determinado factor en la producción de la enfermedad. Es decir, la diferencia que hay entre las dos poblaciones se va a atribuir al factor de exposición. Además, esto nos informa del riesgo de cuánto podemos evitar de riesgo si se elimina la exposición. Por ejemplo, si nosotros comparamos una población que fuma versus otra que no fuma, podemos saber cuánto de la enfermedad en total se puede atribuir a fumar y si nosotros lográramos que nadie fumara en el mundo, podríamos saber cuánto se reduce la enfermedad. Entonces, básicamente es, fíjense, la incidencia acumulada en expuestos ya no es una división, sino una resta menos la incidencia acumulada en no expuestos. Entonces, profesor, facilito. Esto es una resta simplemente. Ya no me va a pedir que ponga la incidencia en expuestos o la incidencia en no expuestos y calcule el RR, no. Acá calculamos la RA o el riesgo atribuible, pero solo con una simple diferencia. Ahora, cuando hacemos una resta, el valor nulo ya no es 1. Acuérdense ustedes que cuando hablábamos de RR, nosotros decíamos que el RR es 1. Cuando 1 es nulo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi incidencia en expuestos, que es igual a 7, y la incidencia en no expuestos es igual a 7, entonces esta razón es 1. Esto quiere decir que la incidencia en expuestos es igual a la incidencia en no expuestos. Por lo tanto, no hay ninguna asociación. Por eso se habla de un valor nulo. Pero este valor de 1 no aplica a la resta. Porque si yo tuviera estos resultados, ¿cómo sería el riesgo atribuible? A ver, díganme, ¿cómo sería? RA sería igual a, ¿cuál sería el valor de incidencia en expuestos? Uno. Incidencia en expuestos, ¿ah? No, no la división. La incidencia en expuestos, ¿cuánto sería? Ay, con este ejemplito que les di. Acá está la incidencia en expuestos y en no expuestos, ¿no? ¿Cuánto sería la incidencia? A ver, ¿a quién le preguntamos? Gabriela, ¿cuál sería la incidencia en expuestos? 7, claro que sí, 7. Ok, le restamos entonces porque la incidencia, el riesgo atribuible es una resta. ¿Y cuál sería la incidencia en no expuestos? 7. Por lo tanto, el valor nulo de riesgo atribuible es, Uno. ¿cuánto? 0. Por favor, Cero. tomen en cuenta eso, ¿ah? Cuando hablamos de RR, RR es la razón, es la división entre incidencias. Como las incidencias son iguales, se hace 1. Pero cuando hablamos de riesgo atribuible, ya no se divide, sino se resta. Por lo tanto, el valor nulo es 0. Ojo con eso. Les dije que riesgo atribuible no les voy a pedir, no les voy a tomar en un examen de riesgo atribuible, ¿no? Entonces, los valores que más presentes van a estar en su cabeza es el de 1. 1 como valor nulo, menor a 1 es protección, mayor a 1 es riesgo,
Pero acá un poquito las reglas cambian, ¿no? Valor de cero indica no asociación, es decir, a uno, por esto que les estoy explicando, porque la incidencia en expuestos al final es igual a la incidencia en no expuestos. Entonces no sirve de nada que las personas no se expongan porque van a hacer los mismos riesgos. Además, los valores menores que cero indican una asociación negativa y los valores mayores a cero indican una asociación positiva. ¿Ok? Entonces ese es el riesgo atribuible. Aquí ya no hay eh, tanto trasfondo de interpretación, sino más bien se dice, por ejemplo, si yo digamos que este riesgo, esta incidencia es es de consumo de alcohol, ¿ya? Aquí están los expuestos que consumen más de 200 mililitros de alcohol al día. Su riesgo es 7 y los que no consumen o consumen menos también es 7. Entonces, si yo a estas personas le quitara todo el alcohol, no habría una contribución real porque la población que incluso no toma sigue teniendo el mismo nivel de riesgo. Entonces, el riesgo atribuible es la cantidad que podría reducirse la enfermedad si yo elimino el factor de exposición. Pero como en este caso los riesgos son iguales, si yo elimino este factor de exposición, no se va a reducir nada, porque los riesgos son iguales. Vamos a verlo con un ejemplito acá. A ver, tenemos 760 habitantes. ¿Está bien? 760 habitantes situados en una zona malárica. Se observó que en el último año la incidencia acumulada, ojo con los datos, incidencia acumulada de malaria en campesinos fue 88,2 por mil, mientras que en la población no campesina fue 55,8 por mil. De acuerdo al censo local más reciente, en la comunidad hay 204 campesinos. Se interesa saber si la ocupación de campesinos se asocia a la malaria. Entonces me están pidiendo un riesgo atribuible. Para el riesgo atribuible, ¿qué datos necesito? Eh, a ver, Geraldine, ¿qué datos necesito? Una, dos, tres. Profesor, la incidencia acumulada en expuestos, La incidencia en expuestos, muy bien. Sí, efectivamente es la incidencia acumulada en expuestos, pero acá le vamos a llamar solamente la incidencia. Ok, ¿qué más? ¿Qué más continúa, Cristian? la incidencia de los no expuestos sería Ok, ¿y qué operación voy a hacer? una res- Una resta. Ya, mirando aquí los datos, ¿tengo esos datos o los tengo que calcular? sería 88,2 Muy bien. por medio, mientras que la población. Ok, entonces como estamos viendo la población, queremos saber si la ocupación campesina se asocia a la malaria, empezamos con la incidencia de los expuestos, ¿ok? Que es 88,2 menos, ¿qué le restamos? Hay que restarles los no expuestos, que serían 55,8. Claro que sí, muy bien, 55,8. Ok, ya vayan aplicando sus calculadoras, sus computadoras para saber el resultado. Entonces la RA, el riesgo atribuible, sale a ver, ¿quién ya lo calculó?
33.6. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien que nos dé más? 32.4, profesor. 32.4. 4. Ok, muy bien, 32 más o menos por ahí, 32.4, ¿ya? Entonces, el riesgo atribuible a la ocupación de campesino es de 32.4. ¿Eso qué significa? 32.4 por mil, ¿ah? Porque yo, claro, usé los datos, pero eran por mil, ¿no? Entonces también tendría que ser por mil. Entonces, el riesgo atribuible es de 32,4 por mil. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que si nosotros de alguna forma, con alguna medida o como fuera, eliminamos la ocupación de campesino, ya imagínense que está en nuestras manos eliminar la ocupación de campesino porque podemos mandar robots al campo o encontramos otra forma de producir alimentos. Quiere decir que esta cantidad se va a reducir de malaria en la población. Por eso se llama riesgo atribuible. En la población existe una cantidad base mínima de malaria que no se debe a que uno trabaje como campesino. Por ejemplo, ahorita en Lima hay casos de dengue y probablemente en unos años también se va a instalar malaria. Pero no, eso no quiere decir que a las personas que le da dengue o malaria en Lima es porque son campesinos, porque muchos de ellos trabajan en entornos urbanos, ¿no? Pero lo que sí quiere decir es que si en esta comunidad donde encontramos que hay muchas personas que trabajan de campesinos, si nosotros elimináramos esa ocupación y esos campesinos pasaran a ser, por ejemplo, productores de textiles, entonces la enfermedad se reduciría en 32,4, ¿no? Es decir, 32,4 casos por mil son atribuibles a la ocupación de campesinos. ¿Ok? Eso es más o menos la interpretación. No necesitan aprenderla porque esto no les voy a tomar, pero sí es bueno que lo conozcan porque en algún momento van a revisar un artículo y van a ver lo que es un riesgo atribuible. Y bueno, más o menos aquí está expresado los datos, ¿no? Esos son los datos originales, pero por suerte a nosotros nos dieron las tasas por mil, entonces lo único que hicimos fue restar. Y con esa pequeña resta tenemos de 32,4 por mil, ¿no? Que es el riesgo atribuible a la malaria o si nosotros, perdón, a la ocupación campesino, o si nosotros elimináramos esa ocupación, se reduciría la enfermedad en 32,4. Cáncer de pulmón también lo podemos estimar. Acá calculamos la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Y lo que podríamos decir es que si lográramos eliminar el tabaquismo, el cáncer de pulmón se reduciría en 24,15 casos. Que es bastante, fíjense, el total es de 29, ¿no? 29, este es en el grupo que fuma, en el que no fuma es de 4. Entonces, si nosotros lográramos erradicar el tabaco, se reduciría en 24. Quiere decir que la tasa en la población ya sería solo de 4. Eso es un montón, son casi 6 veces. ¿Ok? Y las medidas de impacto potencial, eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver luego cuando estemos viendo ensayos clínicos, para que puedan mirar con detalle las medidas de impacto, porque estas medidas de impacto son básicamente estimaciones para intervenciones. Yo, por ejemplo, preparo un superalimento para la anemia y quiero conocer cuál es el impacto que tiene sobre una población. Entonces puedo ver estas medidas de impacto. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ya cuando estemos hablando de ensayos clínicos o estudios experimentales para que lo puedan tener en consideración.
Listo, entonces con riesgo atribuible cerramos esa parte que nos quedó pendiente en la sesión anterior, en la cual hablamos de OR, perdón, RR, OR y luego RA. Entonces con eso terminamos ese primer bloque. No se preocupen si ahorita están pensando y dicen, uy, el profesor de verdad que nos enseñó R y RR y ahorita no me acuerdo cómo se estimaba y cómo se dividía. Lo mismo vamos a ver cuando veamos distintos diseños de investigación. Por ejemplo, vamos a ver casos y controles. Ahí se aplica OR. Entonces, ya cuando estemos en casos y controles, voy a decir, chicos, acuérdense su tabla de 2x2 de productos cruzados, y ustedes van a estimar. Cuando hablemos de cohortes, vamos a hablar de RR. Entonces, no se preocupen por ese lado. Ok, ahora sí veo más gente y quiero ver mi hoja de asistencia. Había una explosión de estudiantes. A ver, ¿quién no registré? De paso voy a preguntar también. Carmen Rosa, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Carmen, ¿has podido acceder al Classroom? ¿Has visto ya los materiales, las presentaciones? Sí, sí he podido acceder, profesor. Sí, ya los he bajado. Ya, ok. Acuérdate que hay actividades, ¿ah? Ahora estamos en la actividad. eh, Acá les muestro, ¿ya? Mejor. A ver, un ratito, claro. A propósito de que estás, entonces vamos a actualizar. También, en un minuto, por favor, les completo el Classroom. Voy a terminar con la asistencia. También veo por aquí a Miriam. Miriam, buenas noches. Maestro, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Miriam, ¿tú has podido acceder al Classroom? Maestro, yo no accedí al Classroom porque no es porque no puedo ingresar a la clase, sino que mi laptop no, en este tiempo, no sé qué, está fallando y no pude ingresar. Pero ya una colega me envió las tareas que vamos a hacer al WhatsApp. Ya, ok, ok. Entonces, por favor, acuérdense que las tareas me las van a enviar a mi correo. Ahorita en el chat les pongo mi correo para que todos lo tengan. Ay, un Eh, favor, please. sí, sí, ahorita les pongo. Y Edgar creo que todavía no ingresó, ¿no? Edgar a la 1, a las 2, a las 3, todavía no está por acá. Ok. Les pongo en el chat mi correo. Algunos ya me enviaron puntualmente, incluso ya les notifiqué que lo revisé, que lo sí vi, ok. Si alguien se pasó el tiempo y recién lo va a enviar, no se preocupe, me lo envía para calificarlo, pero ya ustedes saben que cuando pasamos la fecha ya les cobro penal, así que ya la nota va cambiando, ¿no? Los penalizo. En el chat está mi correo, ahí lo van viendo. Voy a aprovechar para entrar al Classroom para que vean, para que puedan ver Profesor, las... buenas noches. Yo la primera actividad sí le he enviado su correo, Ya. pero no me ha respondido. Quiero ver. ¿Quién quién me estuvo hablando? Estaba en el Classroom. ¿Quién me dice que me lo envió? He Yo, recibido varios. Caterina, profesor. Sí, sí, sí he visto el tuyo, Caterina. Ya, Sí, ¿por qué no sí. me ha respondido, profesor? Yo envié mis respuestas automáticas, pero lo voy a chequear. Ya, lo voy a chequear Ya. para poder tener. Pero sí, recuerdo tener A ver, un segundo, quiero entrar al Classroom antes de pasarnos a la siguiente presentación. Este es nuestro Classroom, esto deberían ver ustedes o algo así más o menos. Y ya tenemos materiales desde la primera semana, ¿no? En la primera semana trabajamos la sesión 0,
Luego está la sesión 1. eh, la tarea de ficha epidemiológica, no se las pedí porque ya cuando avanzamos ahí vi que tenían, eh, que se había redondeado la idea, por lo tanto no necesitábamos la ficha epidemiológica, así que esa no se las he pedido. La sesión 2 es epidemiología nutricional, ya está el material ahí subido. Eh, Luego leímos un artículo, este artículo se los había dejado a todos ustedes, pero lo leímos en clase, incluso quedamos en volverlo a revisar más adelante, así que también se quedó ahí solo como material de lectura para que ustedes vayan viéndolo. Esta es la presentación que vamos a ver ahora, que es la 3 de planteamiento del problema. Luego viene la actividad 1. En la actividad 1 también la avanzamos en clase, ustedes mencionaron qué título tenía, qué indicador iban a medir, en qué personas, en qué zonas o en qué estudios. Ahora, eso lo revisamos en clase y ustedes han entregado su trabajo a tiempo. Solo que quiero que algunos, por ejemplo, ese día han escrito a mano, ¿no? Entonces quiero que actualicen, que pasen esa información que trabajaron al formato. Esa es la actividad 1. Luego viene la actividad 2, que es lo que estoy esperando que presenten ahora, que es el guión. Que quedamos en que me lo podían presentar no solamente hasta el día 3 de marzo, sino... Recuerdo que me dijeron, profesor, que no sea para el domingo, que sea para el lunes. Incluso dije, ya, bueno, hasta el martes tiene. Igual si alguien no lo ha presentado, lo puede presentar, pero ya la nota no es la misma. Esa es la actividad 2, eso también se tiene que hacer. Luego trabajamos la clase de medidas epidemiológicas 1, que tenía que ver con prevalencia e incidencia. La clase de medidas epidemiológicas 2, que tenía que ver con OR, RR, y estas dos clases nos han traído dos ejercicios. Profesor, ¿por qué algunos se llaman actividades y otros ejercicios? Ojo al detalle. Las actividades tienen que ver con lo que hacemos en clase, con cálculos, con estimaciones, con interpretaciones. Perdón, los ejercicios tienen que ver con cálculos, estimaciones, interpretaciones. Y la actividad solo les voy a pedir que trabajen sobre su propuesta de investigación. La actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 son avances de su proyecto de investigación, mientras que los ejercicios son para que ustedes hagan cálculos, ¿no? Incidencia, prevalencia, OR, RR, riesgo atribuible, fracción poblacional, etcétera, etcétera, son ejercicios. ¿Ya? Entonces, hasta ahora tenemos dos actividades. La actividad 1 la cumplieron por lo menos todos los que estuvieron el sábado pasado, porque ahí escribieron sus datos. La actividad número 2, algunos ya me la han enviado dentro de la fecha, que era el 5, y si no me la han enviado, me la tienen que enviar. Es más, vamos a dar una ronda para que presenten algunos su actividad 2. El ejercicio 2 y 3 quedamos que lo podían enviar hasta el día 9 de marzo, es decir, hasta este sábado que viene. Si tienen dudas, así como nos preguntó en un momento Gabriela, si tienen dudas del ejercicio 2 o del ejercicio 3, puedo hacerme un espacio en esta clase para explicarles algunos. Y bueno, luego va a seguir la sesión que estamos revisando, ¿no? La sesión 5 de diseños epidemiológicos, justificación y objetivos de la investigación. Y cuando terminemos esta justificación y objetivos de la investigación, van a pasar ustedes a hacer la actividad 3. Profesor, ¿cuándo vamos a entregar la actividad 3? La actividad 3 la pueden entregar hasta el día 16 de marzo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo les voy dejando actividades o tareas en escalera, en secuencia. Para este sábado tienen los ejercicios 2 y 3.
Si todavía no han presentado la actividad 2, es momento que la presenten. Y para el día 16 tienen la actividad 3. Igual voy a hacer un cuadrito con un cronograma y se los voy a pasar por el WhatsApp para que lo tengan en cuenta. Ojo con eso, ya cuando estemos finalizando el curso, me dice profesor, disculpe, le voy a mandar todas las tareas. Yo puedo recibirlo, pero ya saben ustedes que los estoy penalizando. Entonces, puede ser la mejor tarea, pero si me lo presentan el último día de clases, ya la calificación cambia. Bien, y también les mostré, me parece, el trabajo final del curso, ¿no? También está el trabajo final del curso, qué esquema va a tener mi modelo de investigación. ¿Ok? Ahí están los puntos que va a tener mi trabajo final del curso. Entonces, igual vale la pena, ¿sí? Que me informen si es que tienen dificultades con el Classroom, ¿no? Entendía que, por ejemplo, en el caso de Gabriela, de Cristian, Miluska, Ana, Edgar, no había problema con con el Classroom. Catherine, Carmen ya me dijo que, perdón, Miriam me dijo que tenía dificultades, pero había visto una forma. Me parece que Cristian mencionó que sí podía acceder, entonces no sé cómo es el caso de Geraldine, Carmen y Catherine, si han tenido dificultades con el Classroom. Profesor, No, disculpe, profesor, el mío sí funciona, mi Clauser. Ok, Disculpa, amigo. sí, sí, está bien. Sí, Sí lo he descargado. ok, genial, gracias, Catherine. Cristian, sí, profesor, disculpe, en mi caso, yo estoy recuperando todo lo que es el claro en la información recién de aquí. Mañana ya voy a tener acceso porque me dejaron sin nada, todo lo tenía en mi celular, todo más rápido, claro, todo. ya, ok, ok, genial. Cuando me envíes tus tareas, tus trabajos, me haces acordar, por favor, esa situación. ¿Ya? Ya, bueno. Ok, gracias. Carmen me dice que sí puedo acceder al Classroom sin problemas. Geraldine, en tu caso, todo Sí puede acceder al Classroom e incluso ya le envié el trabajo por lo genial. que es su correo. Ok, genial. Listo, entonces creo que ya no hay más problemas con el Classroom. Edgar también me dijo ese Ya día que envío tenía... de aquí, profesora, su correo. El segundo Ok, ok, actividad. ok, ok, no se preocupen, me lo envían nomás. Y bueno, Edgar me dijo que sí tenía dificultades, pero yo le di el acceso con otro correo y espero que ya no tengan dificultades. Listo, algo que quería conversar con ustedes antes de pasar a la siguiente sección es, les voy a asignar algunos artículos para que lean con diversos diseños y lo que quería saber es, normalmente lo trabajamos en inglés, los artículos, pero quiero ver si tienen dificultades con el inglés, porque a veces cuando les dejo los artículos en inglés no lo leen. Aparte que no tienen tiempo para leer el artículo, cuando lo ven en inglés ya se corren del artículo. Entonces, eh, ¿tienen preferencia por leer en español que en inglés? ¿O les puedo enviar indistintamente español, inglés? No tienen problema. Se puede, si es inglés, no hay problema, Profesor. se puede traducir, Ya, ok, ok, listo. no hay Entonces problema, ya, profesor. listo. Mayormente la formación reciente es en inglés. Ujú, ya, entonces, ok, ok. Entonces, al regreso del Igualmente, break, profesor, sin al problema. regreso del Si break tienen hacemos, alemán, mejor también. ya. Al regreso del break hacemos el sorteo de los artículos para que los artículos que van a leer. ¿Ya? Ahí van a ver ustedes por temas que les ha tocado. Yo les voy a dar una guía de preguntas, 5 o 6 preguntas para que en la presentación que ustedes hagan del artículo respondan esas preguntas. ¿Listo? Entonces con eso van a tener la lectura de su artículo. Voy a ver si está en inglés o en español. Me parece que la mayoría está en inglés, como efectivamente menciona Cristian, ¿no? Hay buenos artículos en inglés que vale la pena que los vean. Ok, vamos a pasar a otra sección. Vamos a hablar ahora de proyecto de investigación. Vamos a hablar del planteamiento del problema y objetivo, perdón.
justificación y objetivo. La vez pasada hablamos de planteamiento y ustedes ya habían trabajado su guión. Entonces, a ver, levanten la mano quienes ya tienen su actividad 2, el guión. A ver, quiero saber cuántas personas tienen. De repente les digo, por favor, presenten y nadie ha hecho el guión. La actividad 2. ¿Quiénes ya han avanzado en la actividad 2? Ok, gracias. Ok, Gabriela, Miluska, van 2. Todavía nos falta. Ok. Ya, por favor, no se atrasen con sus actividades. Yo les he dicho que esa actividad 2 tiene que ser una ayuda para ustedes. Yo lo que les propongo que hagan no es con el fin de que se llenen de tareas, sino que tengan herramientas para ello. Ok, vamos a hablar entonces de justificación y planteamiento objetivo. Ya, y lo que tengan preguntas de planteamiento del problema me van comentando. Eh, entonces empezamos con la justificación. Muchas veces cuando se trabaja la justificación, en algunos casos cuando me ha tocado evaluar proyectos de tesis, encontramos que se duplica lo que aparece en el planteamiento del problema y eso no debe ser así. El planteamiento del problema tiene una lógica, tiene un orden y la justificación tiene otro. Voy cerrando aquí algunas cosas. Bien, entonces vamos a hablar de esta sección de justificación de la investigación y planteamiento de objetivos, que es la siguiente parte que corresponde a la propuesta de investigación. Ya hemos visto cómo se hace el planteamiento del problema, cómo se formula el problema, les di algunas pautas para trabajar. Y en esta sesión lo que vamos a conocer es la justificación y el planteamiento de objetivos según los criterios del reglamento de tesis de la Universidad Agraria. Esto para elaborar la justificación y objetivos en su proyecto de tesis. De hecho, el reglamento de tesis tiene algunos criterios que nos ayudan a visualizar. ¿Qué es el proyecto de investigación? Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Primero, un proyecto de investigación es como un plano de lo que vamos a hacer, por lo tanto, es un plan detallado de lo que vamos a hacer, pero por escrito. No es lo mismo ir donde un asesor y decirle, yo quiero hacer este estudio así, 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 que sentarse y escribir el plan detallado. Entonces, los asesores, cuando viene una persona y nos cuenta todo eso, lo ponemos, como se dice, fuera de línea. O sea, no,
no lo registramos conscientemente, porque lo que queremos es verlo escrito. Entonces, lo más probable es que la recomendación sea, muy bien, lo que me estás comentando, ponlo por escrito en un plan y me lo envías para poderlo revisar. Este proyecto de investigación o PI o PI permite pasar de la concepción de un problema de investigación a la puesta en marcha. Entonces es importante escribir ese proyecto de investigación porque no solamente se queda en la cabeza de la persona, sino se esfuerza por transmitir lo que quiere hacer a través de la redacción de este proyecto. Y justamente, fíjense, redactar este proyecto de investigación obliga, con mayúscula, obliga al investigador a organizar, aclarar y precisar los elementos y detalles del estudio. Esto hace que tenga un pensamiento con rigor científico y también que le sume eficacia al proyecto. No es lo mismo yo ir donde mi asesor y decirle, doctor, yo quiero hacer una estimación del índice global de la dieta y para eso voy a aplicar un punto de corte de -400 a 200, porque uno no tiene todos los detalles cuando lo relata directamente la persona, ¿no? Entonces, que lo escriba, primero va a ser un ejercicio que va a hacer que cuando lo esté escribiendo se va a cuestionar cosas y se va a esforzar por comunicarlo, ¿no? No es lo mismo escribir algo que comunicarlo de manera oral. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esa principal consideración. Entonces, que ustedes escriban algo los obliga a que en su cabeza organicen las cosas, aclaren cosas, qué punto de corte voy a usar, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que voy a aplicar? Por eso es que les pedimos que hagan un proyecto de investigación. Esto es como que ustedes se compran un lote y dicen voy a construir mi casa. Ah, pero ¿cómo voy a construir mi casa? Voy a construir mi casa según se me ocurra, o lo primero que voy a hacer es, en función al tamaño de la vivienda, del lote que tengo, pedirle a un arquitecto que diseñe mi casa, ¿no? Que optimice el espacio. Entonces, este proyecto de investigación lo que optimiza es el tiempo de ustedes, la economía de ustedes, para que puedan plantearse de manera formal cómo hacer una investigación. Por eso es muy importante el proyecto de investigación, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es importante? Justamente porque cuando nosotros queremos hacer investigaciones, existe una realidad en el universo. Esta realidad nos obliga a plantearnos una pregunta de investigación. Por ejemplo, desde hace un tiempo se viene cuestionando el punto de corte, o perdón, los factores de corrección de hemoglobina. Eh, a mayor altitud, cuando empezamos a ascender en la sierra, en la selva, hay menos oxígeno o menos concentración de oxígeno. Y eso hace que la hemoglobina en nuestro cuerpo, en compensación porque hay muy poco oxígeno, deba aumentar la hemoglobina del cuerpo, ¿no? Entonces ustedes pueden estar con 10 gramos de hemoglobina por decilitro en Lima y se van a Pasco. Y lo que va a pasar es que su cuerpo va a producir más hemoglobina. Aunque estén anémicos, ¿no? Si están anémicos ya no producirá tanta hemoglobina como ustedes requieren para poder tener la cantidad suficiente de oxígeno en altitud, pero de todas maneras va a aumentar la hemoglobina. Entonces, como este aumento no es porque tienen una buena cantidad de hierro, sino es porque hay una baja saturación de oxígeno. Entonces, cuando uno le toma la muestra de sangre a un niño en Cusco o en Puno, lo que tiene que hacer es corregir esta hemoglobina que ha aumentado artificialmente por el poco oxígeno que existe. ¿Ok? Entonces tengo que usar puntos de corte, se dice, puntos de descuento. Esa es la realidad y ustedes se pueden preguntar,
Y estos puntos de corte que descuentan hemoglobina son adecuados porque cuando estamos, por ejemplo, en Arequipa, la reducción puede estar en 0,4, 0,5 gramos, pero cuando estamos en Puno ya esta corrección crece un poco más. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esta realidad en el universo para hacer la pregunta de investigación, nosotros vamos a pasar de esa pregunta al estudio real, ¿no? A cómo voy a hacer el estudio en campo. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, mi pregunta de investigación es, eh, ¿cuál es el efecto de la obesidad o cuál es el efecto de cuál es la relación entre actividad física y obesidad? ¿Ya? Vamos a preguntarnos ese tema. Quiero hacer, profesor, mi investigación en actividad física y obesidad. Por lo tanto, mi pregunta de investigación va a ser, ¿cuál es la relación entre la actividad física y obesidad? Yo pienso como investigador que sí hay una gran relación. Si yo me voy al estudio real, es decir, me voy a hacer la investigación, podría darse que la actividad física la mida de varias formas. La puedo medir con unos aparatos que se llaman acelerómetros, que son como los podómetros, pero más sofisticados. Los podómetros son algunos, por ejemplo, algunos celulares tienen podómetros, que son contadores de pasos, ¿no? Entonces ustedes bajan la aplicación, le ponen la información o lo configuran a su cuenta y les dice en el día cuántos pasos han dado. O también hay aparatitos que se llaman podómetros que uno se pone en el brazo y en todo el día camina, deambula, lo que fuera y nos dice cuánto de actividad física ha hecho. Entonces, podría medirlo yo con podómetros o con acelerómetros, que la ventaja que tiene frente a un podómetro es que no solamente contabilizan el recorrido longitudinal, sino también si uno salta, se agacha, o sea, recoge datos. Un acelerómetro recoge datos en 3 dimensiones, alto, largo, ¿no? En 3 dimensiones, mientras que un podómetro solamente cuenta cuánto avanzas, ¿no? Caminando. Entonces yo me podría imaginar, o yo podría ir a la realidad y recogerlo de esta forma. Pero justo sucede que cuando estaba en campo con mis acelerómetros, me di cuenta que no los había cargado, no tienen batería. Entonces ya no uso acelerómetros. Puedo usar una ficha, una encuesta que se llama IPAC, ¿no? El famoso IPAC, que tiene 5 preguntas. Bueno, hay una versión corta, otra larga. Este IPAC lo que hace es preguntarle a la persona qué ha hecho en el día. Entonces, fíjense, yo de repente estoy yendo a campo y digo, no, voy a usar acelerómetro. Uy, pero me olvidé traer los acelerómetros. Entonces voy a usar una ficha iPad o simplemente le voy a preguntar a la persona con 2 preguntas, cuánto camina en el día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía en mi cabeza una variable que se llamaba actividad física, pero que si me voy de frente, obviando el diseño, es decir, mi plan de investigación, si yo me voy de frente al campo, podría recogerlo de cualquier forma. Pero si yo tengo un diseño, es decir, si yo tengo mi proyecto de investigación, ese proyecto de investigación me va a decir exactamente qué tengo que hacer. Yo soy el asesor y usted me dice, profesor, quiero ver la relación entre actividad física y obesidad. Ok, ¿qué dice su protocolo? ¿Cómo va a recoger la actividad física? Ah, mi protocolo dice que son acelerómetros. Entonces solamente puede recoger por acelerómetro. No me puede combinar una parte de la población con acelerómetro, otro con ficha IPAC. No, no, no. Lo que dice su protocolo se va a hacer, porque alguien revisó ese protocolo y vio que tenía coherencia.
Obesidad, ¿cómo lo puedo medir? A ver, ¿cómo se puede medir obesidad? Acuérdense ustedes que estuvimos en la pandemia, ¿no? ¿De qué forma se midió la obesidad, el IMC, el cambio de peso? A ver, lo que fuera, IMC, cambio de peso. Acuérdense que no podíamos ir a las casas. Estábamos en marzo de 2020. ¿Cómo se midieron los cambios de peso durante el confinamiento? A través de charlas educativas nos realizaban. Claro, claro, pero ¿cómo medían el cambio de peso? Por ejemplo, tú quieres hacer un estudio de investigación y estamos en plena pandemia y las personas que están en su casa no pueden salir tú no puedes ir a su casa a tomar el peso, la talla. Am, ¿Cómo medirías el cambio de peso? Para decir, profesor, las personas que estuvieron en pandemia redujeron de peso, aumentaron de peso. ¿Qué le preguntarías? A ver, eh, ¿qué piensan? Profesor, no haría el estudio porque no puedo tomar los datos. Han habido varios estudios que se han hecho durante la pandemia, ¿ah? Los investigadores han sido creativos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo hubieran preguntado ustedes? Ya no está Ana con nosotros, ya nos abandonó. Profesor, Sí, en mi caso, cuando era la pandemia, yo pesaba como 120 kilos y como decían que le daba el ataque a los gorditos, más después comencé a hacer ujú, dieta y a bajar, me medía con una wincha, una cinta métrica, me medía el abdomen, iba viendo si iba bajando ya, porque no contaba con balanza. ok, Ese es en mi claro, caso. ok, ya puede ser una cinta métrica, que es algo que pueden tener en el hogar, ¿ah? Una cinta métrica. No nos dice cuánta obesidad tenemos, aunque hay puntos de corte, nos habla más de riesgo metabólico, ¿no? Pero sí, una cinta métrica puede ser, una cinta, no necesariamente va a ser una cinta calibrada, puede ser una cinta de sastre, ¿ok? ¿Qué más? Carmen, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se podría medir? ¿Qué predirías? Se les pedía el peso y la talla. Ya, pero no tienen balanza y no tienen el dato. Ah, bueno, sí. Ujú, Ujú, ujú. Pero en el caso, por ejemplo, o sea, yo para poder medir también les pediría pues el centímetro para ver su perímetro abdominal también, ¿no? ya, Porque muchos conocemos la talla y también, ¿no? ok, ok. Sí. Ya, Ujú. cinta métrica. Entonces, bueno, es una Sí, también. salida. Pero Ujú. ya, ok. Ojo que yo en mi investigación tenía en mi cabeza obesidad, ¿ah? Pero cuando llegué al El- estudio real, lo que podía tener, ¿no? Sí, sí, Carmen, adelante. ¿Qué más? Otro también es sobre su alimentación, ¿no? Porque también durante se veía cómo se estaban alimentando también. Ahí también se puede dar una pequeña idea de cómo es la persona también, ¿no? El Ya, estilo o sea, estilo de alimentación que llevaban también, ¿no? ya, ok. ¿Alguien más? A la una, a las dos, a las tres. Nada más. Yo le voy a Lo decir que varias pasa, formas. Sí, profesor, sí, adelante, adelante, Miluska. lo que pasa es que durante pandemia todas las personas se volvieron más sedentarias, ¿no? Ya, claro que sí. Entonces, si así hubieran seguido comiendo lo mismo y llevaban una vida sedentaria, en un gasto energético podrían haber estado subiendo de peso porque ya no salían a caminar, porque ya no estaban haciendo ejercicio, porque estaban confinados, ¿no? Ujú, Porque estamos hablando de cómo mido yo si son obesos, si no tengo las herramientas. Pues muchas personas no tenían balanza, claro, más allá claro. de si tenían el centímetro. Lo que Ujú, dice Carmen de hecho, hay estudios que sí, pues la gente, el estrés los llevó a comer más y y si a eso se le suma una vida sedentaria, entonces comenzaron a ganar peso, ¿no? sí, claro que Pero, sí. Por favor. ¿cómo lo mido?
si no hay las herramientas, no sé, o sea, se me ocurre inferir a partir de eso, ¿no? Pero no sé, a ver, coméntenos usted. Ok, sí, ajá, ya, ok, ya, válido, ok, gracias, Gabriela. Sí, ya, yo les voy a decir qué formas hay y después me va a decir, ah, profesor, qué fácil, yo lo pensé, pero no lo dije, me va a decir seguramente, ¿ya? Pero sí, hay formas y de hecho se hicieron durante la pandemia. Entonces, cinta métrica puede ser uno porque a veces es muy común tener en el hogar esta cinta de sastre. Entonces se pueden medir y lo que uno puede decir, bueno, el 20 de marzo, perdón, el 16 de marzo de 2020 tenía en cintura tenía, no sé, 92 y después he tenido 106, por ejemplo. Ya, entonces es válido. Pero no quiere decir que eso mida la obesidad, sino que simplemente me muestra un cambio. Las fotos también pueden ser, se tienen que estandarizar las fotos, ¿no? De qué, con qué luces, con qué, o sea, inclinación, lo que fuera. Otras formas en las que medimos fue con unas escalas de autopercepción de la imagen. Estas escalas lo que tienen son figuras de personas que empiezan con personas bien delgadas y luego va progresando a personas que ya tienen rasgos más de obesidad. Entonces se le pide al participante que se ubique en una de estas escalas. ¿Cuál de estas siluetas lo representa mejor? ¿Ya? Y a partir de esas siluetas uno infiere, como decía bien Miluska, uno puede inferir si la persona tiene una contextura normal, delgada, o tiene tal vez sobrepeso, obesidad. Eh, Esa es una forma que se llama autopercepción de la composición corporal. Otra forma que teníamos era pedirle a la persona que revise en qué agujero usaba la correa, ¿no? Si la correa cerraba con el último, el penúltimo, el número 2, 3, y otro es la talla de ropa. Que se mida la ropa si le queda, no le queda, si se le cae. Y bueno, otras formas también eran la apreciación de la persona, por ejemplo, de su pareja, ¿no? De su esposo, que la viera, o de la esposa, que la viera y que haga una valoración. ¿Cómo estaba? ¿Había subido de peso o se había quedado con un solo peso? Entonces, todas esas formas que se idearon durante la pandemia, corremos el riesgo de que si no tenemos un plan de investigación, podemos medirlo de cualquier forma. Por ejemplo, con el cinturón, ¿no? Si el cinturón aumentó o redujo un agujero en el cinturón o la talla de ropa, ¿no? Pero yo, en mi pregunta original, yo quería saber actividad física con obesidad, si había relación, pero como por alguna razón no pude tener los acelerómetros, entonces la actividad física la hice con preguntas y la obesidad la medí con un cinturón. ¿Por qué esa informalidad? ¿Por qué esa aproximación tan gruesa, tan tosca a la realidad? Porque no tenemos un plan de investigación. Si hubiéramos tenido un plan de investigación, nos hubieran dicho un ratito, para medir la actividad física no puedes usar preguntas. Puedes usar una ficha tipo, o perdón, una encuesta tipo iPad, o puedes usar acelerómetro. Entonces va a quedar por escrito en mi proyecto de investigación qué es lo que yo voy a hacer. Y yo no lo puedo cambiar. Y cuando revisaba mi proyecto de investigación me habían dicho, con el cinturón no se puede, con la talla no se puede, ¿no? Tienes que medirlo de tal forma. Por eso es importante hacer un proyecto de investigación, porque pase lo que pase, yo tengo que respetar mi plan de estudio.
tengo una pregunta de investigación, no voy a irme directamente al estudio real. No, no, no. Esa pregunta de investigación que yo me estoy planteando la tengo que plasmar en un documento que es como su proyecto de investigación. Como que ustedes van a construir su casa de manera informal según se les ocurra en el momento. Aquí quiero poner una pared, aquí quiero poner una escalera, pero de repente 2 meses después digo, ¿sabes qué? Ya me desanimé de la escalera, aquí voy a poner un garaje. Y resulta que al final hago una combinación de garaje con escalera. Así se construyen las casas informales. Una casa formal es que tú tienes un lote, un terreno, y le pides a un profesional que haga una distribución óptima de ese terreno y por lo tanto te entrega un plano. Y de aquí en adelante lo que vas a construir en esa casa está en función de ese plano. Tú no puedes inventarte en medio camino. ¿Sabe qué? Ese ingeniero, ese arquitecto se equivocó y quiero que aquí me pongan una escalera, una piscina, un jacuzzi, lo que fuera. No, no, porque ya existe un plano en la casa. Lo mismo, ustedes cuando planteen su investigación van a tener un plan de estudio y ese plan se tiene que respetar. Yo no puedo decir, quería medir obesidad, pero ahora voy a medir cuánto cambió los agujeros de su cinturón o de su correa. No, no, porque eso es impensable, ya está en el plan de estudio. A pesar entonces de que muchas veces nos cuesta elaborar un proyecto de investigación y nos cuesta que lo aprueben, que lo entiendan, es muy importante hacer un proyecto de investigación porque es la hoja de ruta para que yo avance. Si no, en el camino me voy a perder. En el estudio real yo me voy a perder si no tengo este plan de estudio. Por eso es muy importante. Porque este camino es de ida y vuelta. Yo planteo mi pregunta de investigación, hago mi proyecto de investigación, recojo los datos en el estudio y cuando tenga estos datos en el estudio, según mi plan de investigación, los voy a interpretar, los voy a analizar y voy a poder hacer inferencia al universo. Si yo no hago esto, entonces con los resultados que tenga, también probablemente me voy a ir directamente a la realidad del universo y no voy a hacer un buen análisis. Entonces el plan que sirve para todo eso. ¿Cómo se organiza un proyecto de investigación? Profesor, yo quiero hacer mi proyecto de investigación para mi tesis. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el camino? Primero tienen que elegir una pregunta de investigación. Obviamente, primero está el planteamiento del problema, luego viene la formulación del problema, y una vez que tengo el problema de investigación formulado, ya tengo un buen problema, ya tengo el 50% de mi tesis. ¿Tanto, profesor? Claro que sí. Lo que más se demoran las personas es en aclarar su pregunta de investigación. Después lo demás, sencillo. Ya tengo mi pregunta de investigación, profesor. Ya estoy súper convencido de que voy a investigar la asociación entre actividad física y obesidad. Hay que revisar las normas de la institución. ¿Qué me pide este reglamento de proyecto de tesis? ¿Qué es lo que me pide que yo debo presentar? Por eso es que es importante revisar las normas de la institución. Luego debe trabajar a partir de un resumen. Yo en el resumen debo estructurar el punto 1 es esto, el punto 2 es este, el punto 3 es este, ¿no? Entonces, tengo un resumen de mi proyecto de investigación y luego voy a elaborar la estructura del proyecto de investigación a lo que le llamo yo anatomía. La anatomía de la investigación es la forma que tiene el proyecto de investigación. ¿Qué puntos tiene esos proyectos? Tiene 13 puntos, 10 puntos, 16 puntos, 20 puntos. ¿Qué me pide? Esa es la anatomía. Por ejemplo, va a empezar con una introducción, un planteamiento de problema, una formulación, justificación, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por ahí va. Eso es la anatomía, lo vamos a ver. Y luego que yo sé cuáles son las partes que tiene el proyecto de investigación, voy a pasar a la fisiología. La anatomía es la forma que tiene algo.
Y la fisiología, perdón, la fisiología es la forma como funciona. Entonces, en nuestro cuerpo nosotros tenemos una anatomía que nos dice cuántos huesos tenemos, cuántos músculos, cuántos aparatos, nervios, etcétera, etcétera. Una vez que conocemos la forma, ya el siguiente punto en fisiología es aprender cómo funciona. Por ejemplo, cómo funciona el aparato respiratorio, qué músculos intervienen, qué nervios intervienen. Eso quiere decir que en la fisiología de la investigación que vamos a hacer, vamos a interrelacionar estructuras, partes del proyecto de investigación con otras. Entonces, esta es la anatomía del proyecto de investigación para la Universidad Agraria. ¿Ok? Esto es lo que nos pide para el proyecto de investigación. Presénteme una introducción donde va a estar el planteamiento y formulación del problema. Presénteme una justificación, los objetivos, la formulación de hipótesis si su investigación tiene hipótesis. Una sección de revisión de literatura o marco teórico. Una sección de metodología. Un cronograma, un presupuesto, si es que hay colaboradores, aquí hay que citarlos, y las referencias bibliográficas. Esta es la anatomía. Esto es como decir, el ser humano tiene una cabeza, un tronco, extremidades, tiene dos piernas, dos brazos, orejas, boca, nariz, etcétera, etcétera. Esa es la anatomía. Yo divido un proyecto de investigación en tres partes. La primera parte, y es lo que vamos a cerrar hoy día, que es la más, para mí, la que más les cuesta. Plantear y formular el problema. Justificar la viabilidad del estudio. El marco teórico, que en este curso no se los voy a pedir, no lo voy a reescribir. Ideal que ustedes ya tengan su marco teórico, ya conocen, ustedes son los expertos. Pero aquí yo no les voy a decir, por favor, presenten un marco teórico de 5 páginas, con antecedentes, etcétera, etcétera. No, no. El marco teórico lo vamos a dejar a disposición de ustedes, lo que quieran poner. Y luego vienen los objetivos y la hipótesis. Con estos 4 o 5 puntos se cierra la primera parte del proyecto de investigación que tiene que ver con conceptualizar el problema. Aquí es donde empieza todo. Un buen problema, ya usted avanzó el 50%. Una vez que tengo el problema de investigación ya claro y resuelto, recién puedo elegir una estrategia de investigación, es decir, un diseño. ¿Qué implica el diseño, profesor? Implica clasificar qué tipo de estudio voy a hacer, cómo es el tema de la muestra. ¿Voy a tener muestra? ¿No voy a tener muestra? Y luego las variables de estudio, cómo se van a recoger los datos, cómo se van a analizar. Y ahí termina esta siguiente sección de elección de una estrategia de investigación. Y luego viene la tercera parte que debiera ser lo más sencillo. ¿Y qué es eso? Es la planificación operativa del estudio. ¿Cuánto va a durar el estudio y cómo se distribuye el cronograma en el tiempo? ¿Qué recursos humanos necesito para la tesis? ¿Necesito de repente algún analista de laboratorio? ¿Necesito alguna persona que tiene que preparar o acondicionar algo? ¿O simplemente el recurso humano soy yo? Yo mismo, yo solito voy a hacer mi tesis, profesor. Yo voy a ir al asentamiento humano y voy a dictar 20 charlas durante 3 meses. No, no voy a poder contratar a nadie. Y lo último viene el presupuesto. ¿Ok? Esa es la anatomía de un proyecto de investigación. 3 bloques. El primer bloque, el más complejo, pero que si lo avanzamos, genial. Esta es la fisiología y la fisiología nos dice, ojo, todo empieza por el problema. El problema hay que definirlo y delimitarlo, es decir, hay que plantear el problema y formularlo. Para eso tenemos una pregunta de investigación que lo que nos permite es plantear los objetivos del estudio. Además, el problema lo tengo que justificar.
Estas preguntas se responden con los resultados y conclusiones del estudio. Este objetivo me permite elegir una metodología y a través de esa metodología voy a obtener estos resultados y conclusiones que responden a mi problema. Como soporte de todo este proceso, yo tengo una revisión de literatura. Es decir, ¿se acuerdan que les mostré yo un gráfico en el cual una persona se metía a la piscina? Entonces ustedes se van a zambuir en la literatura para darle soporte a todo este flujo de funciones. Y también va a estar de manera transversal los aspectos éticos. El respeto por las personas, el respeto por nuestros participantes. No les puedo engañar, no les puedo ocultar información, no puedo tratar de hacerme el vivo, o no puedo, por ejemplo, obligarlos a que me den una muestra, ¿no? Justo me falta 2 niños o un niño en esta comunidad y la mamá del niño no quiere. Entonces voy a esperar que la mamá se vaya a trabajar, se vaya al campo, voy a ir a la casa, voy a ubicar al niño y le voy a tomar la muestra, sin que la mamá sepa. No, no. Los aspectos éticos nos dicen que nosotros tenemos que respetar los preceptos éticos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a lo que es la justificación. Pero hasta ahí hemos conversado sobre lo referido a el proyecto de investigación. Quiero que se lleven ese mensaje de que es muy importante hacer un proyecto de investigación, ¿ah? Yo sé que hasta ahora el camino no ha sido tan bonito para ustedes, ¿no? Han hecho su proyecto de investigación y un primer docente les ha dicho, ¿sabe qué? Eso no es así, no lo acepto, no me gusta. Luego han entrado a un curso y en el curso también les han dicho, no, así no es, así no hace, reformule, piense, reflexione, tome conciencia, ¿no? Entonces hasta ahora somos alumnos en los cuales hemos hecho un proyecto de investigación y no nos ha ido tan bien. Yo ya, la verdad, no quiero hacer ningún proyecto de investigación, pero yo quiero recoger mis datos para hacer mi tesis. Yo los aliento, yo los exhorto, yo los motivo a que se preocupen en hacer un buen proyecto de investigación, porque de hecho, incluso ese proyecto de investigación les sirve para la tesis. La primera parte de formulación y planteamiento del problema va a ir en la tesis. La segunda parte, metodología, también va a ir en la tesis. Ok, entonces es muy importante tener un proyecto de investigación. Es como que, ya les dije, quisiéramos construir una casa y si no tengo un plano, voy a construir la casa como se me ocurre. Voy a tomar decisiones a la ligera. ¿Sabes qué? Yo quería una cochera para mi carro, pero ahora me parece que no, que queda muy chiquita la entrada a mi sala. Entonces prefiero yo en la sala poner un baño, poner un recibidor, poner un bar, que hacer una escalera o un garaje. Entonces tomas la decisión de esa forma y ya valoras la casa. Igual, en una investigación tú también, si no tienes en cuenta tu plan de investigación, tú dices, bueno, a estas personas que debía invitarlas parece que no van a participar porque pasó X o Y motivo. Entonces tomas decisiones de manera, por así decirlo, informal, ¿no? Fuera del proyecto de investigación, lo cual no está bien. Ok, son 8:40. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos, tienen, ¿no? 20 minutos. Así que a las 9 retomamos esta parte de justificación y luego vamos a ver un poquito más de diseño. ¿Ok? Preguntas, dudas, por favor vayan escribiéndolo en el chat. Al regreso a las 9 voy a volverles a preguntar si es que hay alguna pregunta, alguna duda hasta lo que hemos hecho ahora y si no, continuamos con lo que es la justificación. Listo, entonces por favor aprovechen para caminar, pararse, tomar un poco de aire, alinear su espalda, un cafecito porque todavía tenemos un par de horas de sesión.